Bueno, nosotros nos juntamos hace ya 16 años, vamos a cumplir justo, y cuando nos juntamos hubo una compatibilidad en cuanto al estilo. Nosotros nos gusta el jazz modernoso con la onda swing, entonces nos gusta tocar los grandes estándares del jazz, los grandes clásicos del jazz, compositores como George Gershwin, Benny Goodman, Cole Porter, Jerome Kern, Duke Ellington, por supuesto, ¿no? Ese tipo de repertorio, de canciones muy conocidas, porque me parece que si el 80% de la interpretación de un tema de jazz son improvisaciones, la melodía que se toca al principio y al final generalmente ocupa el menor tiempo, ¿no? Apenas 2 minutos. Entonces lo importante es lo que uno hace con las melodías en las improvisaciones y no importa quién la compuso, ni cuándo ni dónde. Entonces claro, es mejor, consideramos que una de las ventajas de este estilo es que es mucho mejor trabajar con melodías conocidas, claro, porque el público reconoce después el desarrollo de las variaciones. Totalmente. Las primeras veces que tocamos juntos era como que charlábamos 10 minutos antes. ¿Pero qué temas tocamos? ¿Este lo sabés? Sí, sí, bueno, este sí. Bueno, vamos con este, armamos una lista y como un grupo de jazz es el resultado de los músicos que lo forman, ¿okay? Incluso su sonido también. Poco a poco se fue formando entre los tres como una especie de acuerdo de qué tipo de temas, no solamente, no importa de qué compositor, qué tipo de temas mejor cuajaban para el trío, ¿no? Y así se fue armando el repertorio y se sigue armando el repertorio de esa manera. Convengamos también que cuando se formó este trío, que para mí fue, como siempre digo en los shows, el sueño del pibe, para mí, tocar con ellos dos, yo escribí un tema con el que solemos presentarnos en los shows. El nombre del tema es igual que el trío, Swing Summit, ¿no? Es un tema que yo escribí dedicado a Oscar y a Pablo. Bueno, cuando Swing Summit se empezó a gestar, fue el amor mutuo al swing, a un estilo de jazz un poco más tradicional, de una rama más tradicional, siguiendo los pasos, por ejemplo, de tríos como de Oscar Peterson. Igual, o sea, no estamos limitados a eso, pero esa es la esencia de lo que nosotros queremos hacer en Swing Summit, a lo que queremos representar. Más que nada. Y eso es lo que nos unió al principio y nos sigue unificando. Bueno, la primera vez que nos juntamos a tocar con Swing Summit, realmente fue por yo creo que no tanto por un tema de repertorio, sino más bien por un tema de afinidades musicales y humanas, principalmente. Y acá me anoto un pequeño poroto porque en realidad veníamos tocando con Manuel Fraga durante mucho tiempo, en distintas formaciones, y de alguna manera alguien me manda un mail y me dice: está volviendo a Argentina después de 20 años Pablo Motta, que vivía en Estados Unidos, y yo no lo conocía en realidad, y me mandó, recuerdo, unos audios de lo que él hacía, y por alguna razón se me ocurrió que podíamos funcionar muy bien con Manuel y con Pablo, y no hizo falta más que encontrarnos en un, creo que fue un ensayo, una juntada, una jam informal, y los tres nos miramos y dijimos: es esto. No hubo más que pensar, y desde entonces estamos tocando juntos, y eso creo que es muy lindo. Y no hay que buscarle mayor mística, o sea, creo que fue algo de química natural, y desde ahí fue creciendo la cuestión desde hace ya 16 años, y estamos muy, muy felices de seguir tocando juntos. Y eso es muy lindo, es como un matrimonio de alguna manera, un matrimonio que continúa. Que la música se arme o no se arme de manera indistinta al género que estamos abordando, me parece que
pasa por varias cuestiones. Primero y principal, por el conocimiento del lenguaje de la música que estamos abordando, y esto puede pasar por un estudio formal, o puede pasar por una cuestión de crianza, o puede pasar por una cuestión de entorno, digamos. Lo importante es que lleguemos de una manera sana y bella a la música que queremos abordar, ¿no? Entonces, me parece que desde ese lugar y desde ese conocimiento del lenguaje, uno conecta con una determinada situación musical, y ahí entiende y siente cuando la música se eleva en relación a la comunión que existe con los compañeros con los que te toca en suerte compartir el momento, ¿no? Entonces, bueno, es un desafío. Yo a veces creo fehacientemente que hay algo muy crucial en esto, y es que si todos tuviéramos la certeza de que al momento de subirnos a tocar todo funcionaría de manera maravillosa, la cosa sería bastante aburrida y predecible. Entonces, yo creo que, en definitiva, de alguna manera muy humilde, somos todos buscadores de belleza, y eso nos consuma, y eso nos lleva a un estado de gloria, aunque más no sea efímero, un momentito de gloria en pos de encontrar esa belleza que estamos buscando. Digo, y si la tuviéramos asegurada, todo esto carecería de sentido. Es eso. Sí, constantemente. Nosotros siempre estamos, a veces incluso nos miramos unas miradas como diciendo, hagamos tal cosa, cambiemos esto, pongamos lo otro. Nos preocupa muchísimo la relación con el público, cómo va reaccionando el público, ¿no? Porque el arte es comunicación, y nosotros tenemos que lograr que con el jazz, cosa que no siempre sucede con el jazz, el público se sienta parte de la fiesta, digamos, ¿no? Que pueda apreciar y disfrutar y emocionarse con algo que está ocurriendo por única vez. Porque si bien hay arreglos, hay ciertos marcos sobre lo que transcurre la improvisación, pero ese es el envase de la improvisación, que es el contenido. Entonces nos preocupa muchísimo justamente que el público la pase bien. Hace poco vi un videíto de una trombonista estadounidense que irónicamente es una trombonista y cantante de jazz, que hizo un video irónico diciendo: yo no sé si soy músico de jazz, porque a mí me interesa lo que siente el público cuando toco. Lo del público es algo interesante porque no es algo consciente. O sea, sí se siente una diferencia entre estar haciendo una prueba de sonido y estar haciendo un concierto, obviamente. Pero no es algo que uno lo tenga presente. A veces yo me gusta mirar al público, ver las caras, saber qué escuchan, cómo escuchan, y es interesante, y los pies también, ¿no? Y es interesante ver cómo la gente reacciona, a qué reacciona. Eso es cuando otro está improvisando, tocando. Cuando uno toca, obviamente está más metido en su instrumento, en lo que está haciendo, pero a mí me gusta mirar al público, y es como, es el show nuestro, ¿no? Es ver cómo reaccionan también, y es muy lindo eso.
creo desde muy chico, desde muy pequeño, en un acto tribal en torno a la música. Y creo que son personajes rotativos en torno al acto tribal. De hecho, si uno ve cómo funciona aún hoy en día, la música tribal es esto, es algo rotativo. Y cuando digo algo rotativo, quiero decir que la música también pasa por quien participa como oyente de la música. No hay algo indisoluble en eso, hay algo compartido, hay algo espiritual en el sentido, creo, más genuino del asunto y no tanto de esta cosa New Age, ¿no? Que se trata de esgrimir de una cosa espiritual. Yo creo en esa cosa a la antigua, si se quiere poner un rótulo a lo que digo, de que hay un acto tribal en torno a la música, y en esto compartimos todos, el que oye, el que mira, el que está haciendo y mira, y en eso nos aunamos y nos compartimos, y eso creo que son de las pocas cosas que podemos rescatar del acto, de la humanidad de todos los tiempos, y me parece que eso nos va a mantener a salvo y a flote hasta el fin de los tiempos. Yo siempre digo que el músico, cuando a mí me preguntaban, ¿vos sos músico profesional o aficionado? No, yo busco la excelencia en lo que yo hago. Esto implica, como decía Miguel Ángel, 5% de inspiración y 95 partes de transpiración. O sea, cada instrumento tiene su dificultad técnica, el desarrollo del buen sonido en el instrumento de cada uno, que es lo primero que escucha el público, el oyente, el sonido de cada uno. ¿Okay? Pero además, la música que nosotros hacemos tiene una dificultad agregada, digamos, que nosotros estamos improvisando. Y si bien la improvisación no es que todo el tiempo uno está haciendo cosas nuevas, improvisar es un poco como hablar. O sea, hay un vocabulario, una serie de frasecitas o motivos melódicos que uno va juntando con el tiempo y después arma las frases en el momento. Pero igual hay que resolver cuestiones técnicas en el momento, con el instrumento, si queremos un buen resultado. Y eso implica un trabajo previo diferente al músico clásico, por ejemplo, que estudia sobre las obras, estudia la dificultad en las obras, ¿no? Entonces nosotros además de el desarrollo en el instrumento normal como cualquier músico de cualquier estilo de musical, yo por lo menos me lo planteé así de entrada y lo sigo haciendo, se necesita desarrollar un bagaje técnico que nos permita en el momento de la improvisación, que si se me ocurre algo, poder tocarlo en el momento. ¿Okay? A veces, como yo digo un chiste bien en serio, a veces me sale. Mayormente yo desde que soy muy pequeño estoy como rodeado no solamente de jazz, sino también de mucha música clásica, de mucha música folclórica, sobre todo de mi región, de Cuyo, de Mendoza, lo cual incluye también San Juan y San Luis, y hoy La Rioja también. Y en definitiva creo que
todo aquel que ama la música siente una exigencia y un deber intrínseco respecto a la música que quiere tocar y en torno de eso o en pos de eso se forma o se exige o se autoexige, ¿no? Para estar a la altura de las circunstancias. Eso es un acto de amor en pos de la música que uno ama y también creo que en esto los músicos de jazz van a exigirse a su máximo nivel para tocar jazz, pero los músicos que tocan música folclórica van a hacer lo mismo, los que tocan música tropical van a hacer lo mismo, los que tocan música de rock o trap, lo mismo, van a poner lo mejor de sí para que la música funcione a su mayor nivel posible. Y eso es lo hermoso y es lo que trasciende las generaciones, me parece también. Cuando todo empieza a ser fácil, cuando todo empieza a fluir fácil, y cuando hay un enganche, como engranajes de una caja de cambio o una máquina, ¿viste? Que los engranajes enganchan perfecto, todo es más fácil. E incluso la parte técnica, el desarrollo o la realización técnica de lo que uno está improvisando, también es más fácil. O sea, es como una especie de... Y yo estoy seguro que los demás sienten lo mismo, los demás instrumentistas en cualquier grupo en el que uno toque. Cuando fluye, cuando está todo bien y encaja, todo es fácil. Esa es la idea. Hay una frase, hay una palabra que puede describir lo que se siente cuando uno está en un grupo, bueno, acá particularmente con Swing Summer, cuando se arma, está andando como dijo un célebre cowboy, ¡hija! O sea, uno no lo dice, ¿no? Pero es un poco eso, ¿no? Es como que a veces se arma y así, no sé, no hay una palabra, ¿no? Es como ¿qué? Y te mirás con los otros, ¿no? Como que diciendo, está bueno, ¿no? Después hay muchas veces del lado B de esto, sería cuando no se arma algo, uy, qué malo. Y mirás para el otro lado y dices, el volumen del ampli, ¿no? Pero cuando está bueno, te mirás con el grupo y está bueno. Gracias por lo de Potra. Sí, porque hoy no teníamos nada preparado. No tenemos nada. Se autopercibe Potra. Me autopercibo Potra, exactamente. Autopercibo Potra. Bueno, ya que nos dio suerte. Yo solo toco jazz en público, estudié clásico, por supuesto, hice una incursión en la música afrocubana hace algunos años, a veces en nuestro repertorio incluimos algún tema medio de jazz latino, como se dice, pero lo que tiene el jazz es la posibilidad de crear en el momento, de crear sobre un marco, ¿no? No es que, improvisemos, vamos a tocar cualquier cosa, no. Tiene que haber un marco, porque tiene que haber un mensaje que se comunica al oyente.
La posibilidad de crear, esa libertad que uno siente en el momento de tocar, ¿no? Y que a veces incluso esa libertad incluye un camino distinto a través de un error. Miles Davis decía que los errores no existen, no le tengan miedo a los errores no existen, son oportunidades. A veces cuando yo estoy tocando y pifio algo, me equivoco en algo, en lugar de tratar de volver a ir donde quería ir, me voy para el lado de ese error, porque siempre es una puerta diferente. Hoy pasó algo en el ensayo, cuando estábamos probando el sonido, y cambiamos el arreglo una partecita del arreglo de un tema, porque surgió en el ensayo algo, no me acuerdo exactamente qué pasó, y Pablo dijo, espera, acá hay algo diferente para hacer. Y lo ensayamos un par de veces y ya lo incorporamos al tema. Yo toco diferentes estilos de música, toco jazz, toco tango, folclore, música clásica, y después toco lo que me paguen para tocar. También cualquier cosa y hago lo que me piden. Pero entonces yo tuve la suerte de criarme tocando varios estilos de música, estudiando música clásica y jazz, después con mi papá que fue el pianista de tango y algo de folclore. Entonces pude vivenciar la música de diferentes lugares. Entonces es un disfrute diferente con cada cosa, ¿no? Tocando en orquesta o música clásica es algo más profundo, más macro, más grande. El tango es algo más aguerrido, y el jazz tiene algo que es como libertad absoluta, yo diría, ¿no? Justamente lo que decía antes, que uno tiene que estar preparado para poder hacer cualquier cosa. Bueno, esa cualquier cosa es la posibilidad que uno tiene para crear y depende de los que están ahí, depende de la situación, depende del sonido, depende del instrumento, depende de un montón de cosas a dónde se llegue. Entonces, no digo que no pase en otros géneros musicales, pero el jazz es lo que más veces te hace sentir eso, ¿no? Así que para mí es eso, es más libertad. ¿Qué tiene la música de jazz distinta con otras músicas? Yo creo que en definitiva lo que tiene de distintivo es que es la música que nosotros amamos o mis compañeros y yo amamos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay tanta cantidad de artistas que aman una determinada forma de arte, una manifestación que es hacia la que cada uno tiene que apostar si cree en eso. Llámese música del litoral, música de rock, trap, lo que sea. Todo lo que ustedes amen tienen que darle todo y ponerle el alma y el corazón y empujarla y sacarla de la ruta y darla a conocer, si es que aún no se conoce, y encontrarse con esta sensación de compartir con el público y recibir esto que hablábamos antes, ¿no? Las miradas, las sonrisas, el bienestar y el compartir mediante una cosa ritual, lo cual es lo más bello que nos puede pasar y va más allá de la música, tiene que ver con la humanidad, y nos hace mucha falta en estos tiempos. Yo creo que el hecho de salir al escenario a hacer música, el objetivo principal tiene que ser
ser como una fuente de energía que fluya hacia la gente, hacia el público. O sea, yo cuando voy a ver un concierto de jazz o de cualquier otro género musical, quiero sentir esa energía que me baja del escenario, una cascada de placer, de energía. Pero desde el punto de vista musical, no quiero escuchar, no me interesa escuchar, por lo cual es bastante frecuente, lamentablemente, improvisaciones lineales en las que son como fábricas de notas. Y yo quiero escuchar frases, quiero escuchar células que se desarrollan, quiero escuchar como cuando uno escucha el desarrollo en una sonata de Beethoven, por ejemplo, que Beethoven toma cualquier compositor clásico, por supuesto, o cualquier compositor de cualquier música, cualquier compositor en serio. La exposición del tema, ¿para qué está? Para presentar material que después se toma en el desarrollo y se juega y se va creando con eso, ¿no? Como si fuera una plastilina, una arcilla que se le va dando distintas formas. Pero a veces yo lo que siento es que me agarran la arcilla y me la tiran así por la cabeza, ¿no? Y que no hay un desarrollo melódico, ¿no? No hay como un relato, una narración melódica. Eso es lo que yo espero. Y cuando no lo encuentro, ¡rum!, bajo la cortina. Cuando voy a ver música en vivo, yo me fijo qué zapatos tienen puestos los músicos. No sé, o sea, y esto no es solamente para músicos de jazz, es cuando uno va a ver un concierto. Hace poco fui a ver la Cuarta Sinfonía de Mahler con la Sinfónica Nacional y es revivir algo o vivir algo, ¿no? Algo que dijo Manuel, la versión pasa también en la música clásica, que escuchó un director una vez que dijo, nos mostró una grabación, una clase que había de dirección, dice, ¿qué es esto? ¿No? Y sonaba la séptima sinfonía de Beethoven. Entonces, la séptima sinfonía de Beethoven. No. ¿Qué es? No. ¿Y qué es? Es una versión de la séptima sinfonía de Beethoven. Entonces, ¿qué versión van a hacer ustedes cuando dirijan, ¿no? Y eso es interesante también porque el director que estaba ahí tiene una cierta mirada y una cierta manera. Después escuché una entrevista con ese director hablando de su mirada y eso es lo interesante de cada cosa. Porque por más que sea, no sé, Satin Doll, sea la cuarta de Mahler, sea El día que me quieras o lo que sea, por más que sea la misma versión, el mismo arreglo de algo, va a ser diferente, ¿no? Entonces es un poco ir a ver qué hay, qué hacen, qué dicen, cómo lo dicen, ¿no? Y creo que eso es lo interesante, que no hay... En el tango pasa desde la expresión, no tanto la improvisación sin límites, sino la improvisación del fraseo, de cómo frasean. Entonces, por más que estés escuchando el arreglo de Pugliese, todo igual, y todo tocado igual perfectamente, el violinista va a hacer un solo diferente al de la grabación, el fraseo va a ser diferente, la marca, el contrabajito, y eso es lo interesante, es a ver con qué salen esto, ¿no? Como oyente y como partícipe de un concierto, ¿no? Cuando voy a oír y ver música en vivo, busco exactamente esto que mencionaba, poder compartir y ser parte de un acto tribal donde alguien me sonría y alguien me haga parte de lo que está compartiendo y compartir un código y un lenguaje musical. Con esto quiero decir que somos todos parte de exactamente lo mismo. Y todos somos chiquititos y todos somos grandes de manera alternativa y eso es lo más hermoso que nos puede pasar y creo que de las pocas cosas que quedan en el mundo de hoy como algo rescatable.
pensando un poco en que la gente se acerque a un género musical, Manuel dijo algo muy interesante que es ir a la raíz de todo esto. Yo voy a contar otra cosa, ¿no? En el tango, por ejemplo, en el mundo, hay mucha gente, sobre todo del ambiente clásico, que entró al tango por medio de Piazzolla, ¿no? Entonces, escucharon Piazzolla, les gustó, tocaron Piazzolla, se enamoraron de Piazzolla y después dijeron, hay otras músicas adentro de esto, ¿no? Y hay gente que se quedó solo con Piazzolla, ¿no? Está bien. Yo les diría que revisen y vayan para atrás a ver de dónde viene Piazzolla. Entonces, lo mismo se puede decir, puedes arrancar de cualquier lugar, ¿no? Bill Evans, puede ser Miles, puede ser alguien más de ahora, alguien que fusione, lo que sea, pero siempre ir para atrás hasta Louis Armstrong, ¿no? Ir y ver todo lo que hay, porque por más de que no te encante, que no te guste, pero te va a explicar un poco más de dónde viene y te va a enriquecer y va a ser muy interesante. Entonces, el consejo sería entrar por donde quieras, lo que más te guste, y abrir un poquito más la puerta, fíjate de dónde viene que te va a gustar. Alguien que se acerca al jazz por primera vez. A ver, creo que ocurre lo mismo con alguien que se acerca al folclore o al rock, etc. Y hay que ver en esto si se acerca como melómano o como músico. Si se trata de alguien que se acerca como músico, yo le diría que recorra todo el historial de ese arte, sea música clásica, sea música del litoral, sea folclore, sea tango, sea rock and roll, recorra todo el historial, incluso cuando aún estéticamente o musicalmente no se conecte muy fuertemente con esa música, pero sí que lo conozca para entender de dónde viene el arte sobre el cual se quiere manifestar. Y después, si es melómano, que trate de acercarse de una manera sana a compartir, y a los músicos también, y sobre todo a los músicos de jazz, les digo que también traten de acercarse a todas las manifestaciones musicales, porque también de todo eso se van a poder nutrir para la música que viene, que es el jazz, que integra absolutamente todo en su verdadera razón de ser y en su verdadera esencia. Que asimilen todo y escuchen sin prejuicios, y que todo lo que hayan absorbido en su vida, aún aquello que desdeñan por algún prejuicio, lo integran a su música de una manera hermosa. Van a ver todo lo que vuelve. El Club del Disco, el sello Club del Disco, se llama Swinging in BA, swingueando en Buenos Aires, o sea, no solamente de la ciudad, sino también en la provincia de Buenos Aires. Y justamente lo que estamos haciendo con estas presentaciones desde hace un tiempo, adelantando el material del disco. Y a mí me parece que uno de los mejores lugares para presentar el material del disco de swing, de jazz, con mucho swing, que el grupo se llama Swing Summit y el disco se llama Swinging in BA, swingueando en Buenos Aires. Yo creo que uno de los mejores lugares es la casa de Roberto De Vicenzo, porque Roberto De Vicenzo tenía un swing espectacular jugando al golf. Así que si hay swing ahí, es el mejor lugar. Bueno, estamos a punto de lanzar un álbum con Swing Summit Trio a través del sello Club del Disco. Esto es muy inminente. El álbum fue grabado realmente en octubre del 2024 y, como todos saben, o al menos los músicos saben, todo esto conlleva un tiempo de postproducción, ¿no? Donde hay que masterizar, primero hay que mezclar, después masterizar,
luego primero elegir tomas, masterizar, mezclar, etcétera, etcétera, y finalmente tener un producto terminado que es el que se envía a la fábrica para que llegue a todos ustedes. Entonces, lo concreto es que estamos por presentarles a todos ustedes este álbum que está por salir, editado y lanzado a través del Club del Disco en las próximas semanas. Así que para nosotros es una instancia muy feliz. Hace bastante tiempo que nos lanzamos un nuevo disco y lo hemos logrado plasmar con mucha felicidad en octubre del año pasado y está a punto de ver la luz.